Seguimos adelante en este maravilloso estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 9, versículos 32 al 43. Vamos a ver en el día de hoy, y he denominado este mensaje como el Dios de las causas perdidas. Hoy volveremos al libro de los Hechos, de las acciones, y nos encontraremos a nosotros mismos en el capítulo 9. Sin embargo, quiero que primero vayas al libro de Mateo capítulo 10. Evangelio según Mateo capítulo 10, antes de comenzar con el texto, observa en Hechos que vemos nuevamente el nombre de Pedro. Su nombre ha estado ausente por 3 capítulos. Si se podría haber considerado a alguien como una causa perdida, ese podría haber sido Pedro. Es interesante que Dios, en su gracia, utilizará a Pedro otra vez en el ministerio para lidiar con 2 causas perdidas, a pesar de su necesidad y sus fallas pasadas. Me gustaría compartir contigo una historia que alguien me envió. Es una historia sobre un hombre bastante necio de Los Ángeles llamado Larry Watts. No puedo dejar de pensar que su familia todavía debe estar impactada y un poco avergonzada. El sueño de la niñez de Larry era volar. Por lo tanto, cuando se graduó de la secundaria, se unió a la Fuerza Aérea deseando poder convertirse en un piloto. Desafortunadamente, una pobre visión lo descalificó. Cuando finalmente fue despedido, tuvo que satisfacerse a sí mismo mirando a los jets volar sobre su patio trasero. Un día, Larry tuvo una brillante idea. Él decidió volar. Fue a la tienda de la Armada Naval y compró 45 globos aerostáticos y varios tanques de helio. Los globos aerostáticos, cuando estaban completamente inflados, cada uno alcanzaba una medida de más de 1,20 m de ancho. En casa, Larry ató cuidadosamente los globos aerostáticos a su robusta silla de estopilla. Ancló la silla al paragolpe de su jeep e infló los globos con el helio. Se subió para una prueba cuando aún estaba a unos pocos metros sobre la tierra. Satisfecho de que funcionaría, Larry empacó varios sándwiches y un pack de 6 bebidas, cargó su arma de carabina, pensando que le podía hacer falta o que la necesitaría para dispararle algunos globos cuando fuera el momento de descender, y se subió a su silla de estopilla. Se ató junto con su pistola y sus provisiones. El plan de Larry era flotar perezosamente a una altura de unos 20 metros por encima de su patio trasero, luego de cortar el ancla, y en unas pocas horas volvería a bajar. Las cosas no funcionarían de esa manera. Cuando cortó la cuerda que anclaba la silla al jeep, no flotó perezosamente a unos 20 metros de altura, sino que en cambio subió velozmente hacia los cielos de Los Ángeles, como si hubiese salido disparado de un cañón. No se elevó unos 20 metros, sino que se elevó más de 3.300 metros. A esta altura no podía arriesgarse a disparar a ningún globo, menos a desequilibrar la silla, y él permaneció allí a la deriva por más de 14 horas. Luego, Larry se metió en serios problemas. Se encontró a sí mismo a la deriva en el recorrido del acceso principal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Un piloto de United Airlines divisó a Larry. Se comunicó por radio a la torre y describió haber pasado a un hombre en una silla de estopilla con un revólver. El radar confirmó la presencia de un objeto volando a unos 3.300 metros arriba del aeropuerto. Los procedimientos de emergencia del aeropuerto giraron en alerta máxima y un helicóptero fue despachado para investigar. La noche estaba cayendo y la brisa de la costa estaba empezando a soplar. Comenzó a llevar a Larry sobre el océano con el helicóptero en una agitada persecución. A varios kilómetros de distancia, el helicóptero divisó a Larry. Una vez que la tripulación determinó que Larry no era peligroso, intentaron acercarse para rescatarlo. Sin embargo, el viento de las hojas de las hélices alejarían a Larry cada vez que ellos se acercaran. Finalmente, el helicóptero ascendió a una posición de varios metros por encima de Larry y bajaron una cuerda de rescate.
Larry se agarró de la soga y fue transportado de regreso a la costa. Tan pronto como Larry fue llevado a tierra, fue arrestado por violar el espacio aéreo. Mientras era guiado con las esposas puestas, un reportero que estaba haciendo la cobertura del rescate le preguntó por qué lo había hecho. Larry se detuvo, giró y dijo: «Bueno, ¿un hombre no puede sentarse por ahí?» ¿Y sabe qué? Hay ciertas cosas que nunca se olvidan, y Larry nunca olvidará todo esto. De una manera parecida, Pedro es un hombre del cual no esperarías nunca que se olvide de su necedad y de su fracaso. Aún así, como observaremos, él será utilizado en el ministerio por Dios para las causas perdidas. Vamos a presentar ahora el contexto histórico. Ahora, antes de que podamos apreciar Hechos capítulo 9 y que podamos comprenderlo correctamente, y mucho más importante que podamos aplicarlo, y hay muchas malas aplicaciones hoy en día como hemos estudiado previamente, necesitamos lidiar específicamente con la naturaleza de la sanidad en la actualidad. Quiero darte 5 principios u observaciones que continuarán confirmando la naturaleza de transición del libro de los Hechos. Si no ves el libro de los Hechos como un puente desde el antiguo pacto y la nueva iglesia, o si ves el libro de los Hechos como algo que la iglesia debería estar aplicando en cada instancia de hoy, entonces estás en una gran confusión. Sí, también no ves la naturaleza de los dones apostólicos como temporales. Te verás frustrado al seguir a hombres que alegan tener esos dones en la actualidad. Por eso, permíteme darte los principios y veamos los pasajes. Primero, sanar personas y resucitar personas de entre los muertos eran dones apostólicos específicos. Toma nota, en primer lugar, sanar personas y resucitar personas de entre los muertos eran dones apostólicos específicos. Sanar personas y levantarlas de entre los muertos ocurrían en Hechos capítulo 9. Aquellos que alegan tener el don apostólico de la sanidad, también deberían alegar el don apostólico de resucitar de entre los muertos. Jesucristo lo hizo, Pedro lo hizo, Pablo también lo hizo. Estos dones eran dones específicos y delegados a los apóstoles. Observa en Mateo capítulo 10, desde el versículo 5 al 7. Evangelio según San Mateo capítulo 10, desde el versículo 5 al 7, donde dice: «A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado». Imagina cuán radical sería ese mensaje. Esto es nuevo. Es un cambio del judaísmo del antiguo pacto a mensajes sobre esta nueva salvación, este nuevo reino. Ellos tenían que probar que había un reino de los cielos a su alcance. Él les dio la habilidad. Observa el versículo 8. «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia». Ahora, mira el versículo 9 y aplica este versículo en la actualidad. Dice la Biblia: «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos». Recientemente leí sobre una cruzada en este país. Una de las personas que dirigía el edificio y los medios mencionó que el supuesto sanador dijo a aquellos de la audiencia que las primeras 10 personas que vinieran al frente con un cheque de $1,000 cada una, se les garantizaría una bendición de parte de Dios. Farsante. Obviamente, en estos versículos, el Señor no les había mandado que hiciesen cosas milagrosas sin darles el poder para poder hacerlas. ¿Por qué era tan importante que el ministerio fuera acompañado por lo milagroso? Permíteme que te conteste eso con el segundo principio y pasaje. Antes que las Escrituras fuesen escritas, estos dones sobrenaturales eran usados para probar que los apóstoles eran comisionados por Dios para revelar su nuevo plan de salvación para el mundo.
Es largo este principio. Toma nota. En segundo lugar, antes que las Escrituras fuesen escritas, estos dones sobrenaturales eran usados para probar que los apóstoles eran comisionados por Dios para revelar su nuevo plan de salvación para el mundo. Miremos en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice la Biblia, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Observa que fue confirmada, es un tiempo pasado. ¿Y quiénes son los que lo oyeron? Los apóstoles, aquellos que escucharon personalmente las enseñanzas del Señor. Continuemos con el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Acabamos de leer una lista de ellos: sanidad de enfermos, exorcismo de demonios, resucitación de muertos, sanidad de leprosos. Todas estas serían instancias en donde ninguno podía intervenir, excepto Dios. Por lo tanto, esta confirmación en el tiempo pasado de este Evangelio fue a través de algunos milagros, señales y prodigios en tiempo pasado que fueron realizados por aquellos que oyeron, es decir, los apóstoles. Bien, recuerda, estamos presentando el contexto histórico de Hechos capítulo 9 para que podamos entender y aplicarlo a nuestra actualidad. Dijimos principalmente que sanar personas y resucitar personas de entre los muertos eran dones apostólicos específicos. En segundo lugar, mencionamos que antes que las Escrituras fuesen escritas, estos dones sobrenaturales eran usados para probar que los apóstoles eran comisionados por Dios para revelar su nuevo plan de salvación para el mundo. En tercer lugar, después que la Iglesia tuvo las Escrituras, la prueba para la autenticidad fue una adherencia a la doctrina bíblica. En tercer lugar, luego que la Iglesia tuvo las Escrituras, la prueba para la autenticidad fue una adherencia a la doctrina bíblica. Luego que la Iglesia tuvo las Escrituras en su totalidad, la prueba del crisol no fueron más los eventos milagrosos. Veamos en Gálatas capítulo 1 desde el versículo 6 al 9. Este es un interesante pasaje, ya que Pablo relaciona explícitamente estos dones específicos con el trabajo de los apóstoles. En la actualidad no tenemos ningún apóstol. Como hemos estudiado en las Escrituras, un verdadero apóstol tenía que ver a Cristo resucitado y debía haber sido enseñado personalmente por él. Por supuesto que Pablo tenía problemas con esto, porque las personas le decían: espera un segundo, tú vienes después de los hechos. Viniste a la fe después que Jesús ya había ascendido a los cielos. Entonces Pablo les recordaría: no, yo lo vi en el camino a Damasco, y también fui enseñado personalmente por él en la Universidad de Arabia. Estudiaremos sus tiempos en Arabia en nuestro último estudio de los Hechos. Ahora, observemos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Pablo está otra vez defendiéndose a sí mismo. La palabra de Dios dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Creo que esto es interesante porque en la cultura en la que vivimos, todo lo que una persona tiene que hacer es una relación de cualquier modo entre algún mensaje que haya escuchado o alguna creencia y con el hecho de que lo hayan recibido de una fuente paranormal, de alguna fuente mística. Sea una visión o un viaje de ida y vuelta al cielo o un mensaje canalizado o lo que fuera, si se puede realizar de alguna manera una conexión,
el mensaje que es enseñado y el hecho que vino de una fuente paranormal, entonces será creído de alguna manera, sería considerado auténtico, tiene que serlo, proviene de algún lado del más allá. A ese punto hemos llegado. Bueno, Pablo usa la misma ilustración y dice, escuchen, si viniese un ángel desde el cielo y ustedes lo vieran y lo oyeran y él predicase sobre un cuerpo de verdad diferente al que los apóstoles les entregó a ustedes, dejen que sea maldecido. Esto es lo que dice él. Aquellas son palabras fuertes. La prueba del crisol no son los milagros, sino que es el cuerpo de verdad que tienes en tus manos, la palabra de Dios ya terminada, ya completa. Esa es la prueba. Chuck Swindoll escribe en sus notas sobre el libro de los Hechos. Él dice así: hoy Dios no obra milagros a través de nosotros como lo hizo a través de Moisés, de los profetas, de Jesucristo o de los apóstoles. En cambio, tenemos algo que previamente no estaba disponible para ayudarnos a discernir si la presencia de Dios validaba o no un ministerio. Tenemos las completas palabras de Dios. John Walvoord, el canciller anterior del Seminario Teológico de Dallas, agrega: con la terminación del Nuevo Testamento, la necesidad de un despliegue inusual de obras milagrosas cesó. El predicador de la actualidad no necesita las evidencias externas de la habilidad de sanar para justificar la validez de su evangelio. La palabra escrita habla por sí misma y es asistida por el poder de persuasión del Espíritu Santo. ¡Qué gran verdad!, dijo John Walvoord. El cuarto punto que tenemos que entender es que mientras que la habilidad de sanar a los enfermos y resucitar de los muertos era un don sobrenatural de Dios, no era la voluntad de Dios que los apóstoles sanasen o que resucitasen a cualquiera de la muerte. El cuarto punto, por favor, toma nota, es muy pero muy importante. Es que mientras que la habilidad de sanar a los enfermos y resucitar de los muertos era un don sobrenatural de Dios, no era la voluntad de Dios de que los apóstoles sanasen o que resucitasen a cualquiera de la muerte. Este es un pensamiento interesante para considerar, porque aún en el inicio de esta era milagrosa en Hechos capítulo 7, Esteban, el líder amado y valiente de la iglesia de Jerusalén, fue apedreado hasta la muerte. Si había alguien a quien la iglesia necesitaba de regreso, ese era Esteban. Si existía una persona de fe, era Esteban. Sin embargo, no lo resucitaron de entre los muertos. De hecho, de las 4 ilustraciones del libro de los Hechos que hacen mención a las sanidades de creyentes, a uno solo se le restauró la salud. Epafrodito fue sanado, aunque no sabemos cómo, según Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27. Timoteo se hace mención acerca del uso medicinal del vino dicho por Pablo. 1 Timoteo capítulo 5, 23. Trófimo no fue sanado, sino que fue dejado con la enfermedad cuando Pablo emprendió su viaje, según 2 Timoteo capítulo 4, 20. Pablo no fue sanado, aún así él oraba fervientemente para que Dios lo sanase, según 2 Corintios 12, del 7 al 10. En quinto lugar, el ministerio milagroso de sanidad de Cristo y de los apóstoles nunca fue un fin en sí mismo, sino una señal que validaba la aprobación de Dios. Quinto lugar, estamos recorriendo diferentes principios en cuanto a este contexto histórico de Hechos capítulo 9 para poder entenderlo y aplicarlo a la actualidad. Dijimos en quinto lugar, el ministerio milagroso de sanidad de Cristo y de sus apóstoles nunca fue un fin en sí mismo, sino una señal que validaba la aprobación de Dios. Debes recordarte a ti mismo que el hecho de que las sanidades milagrosas nunca fueron permanentes. La enfermedad y la muerte finalmente regresaron y cada persona que había sido sanada, a la larga, murió. Entonces, ¿para qué preocuparse por sanar? Era simplemente prolongar lo inevitable. Miremos en Hechos capítulo 2, versículo 22, en donde se nos dice explícitamente por qué Jesucristo sanaba. Es un versículo muy interesante, por favor. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:22,
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No solo Dios probó que Jesús era el Mesías por sus milagros, sino que miraremos otro pasaje y aprenderemos que los apóstoles también se probaban de la misma manera. Observa 2 Corintios, capítulo 12, versículos 11 en su última parte y el versículo 12. 2 Corintios 12, 11 dice: Pablo se está defendiendo a sí mismo como un apóstol genuino y relacionando estos dones milagrosos con la tarea de apóstol. Dice la palabra de Dios: pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Si la sanidad hubiese sido el fin en sí misma, o si Jesucristo y los apóstoles sanaban sencillamente porque las personas estaban enfermas, así como oímos a las personas en la actualidad, entonces ellos eran terriblemente crueles. ¿Por qué?, te dirás. Porque no curaban a todos. No estaban curando a todas las personas. ¿Y cuántos enfermos había? Jesús y los apóstoles estaban rodeados de personas empobrecidas y enfermas. ¿Por qué no levantaron una carpa y llamaron a todos para que fuesen? ¿Por qué no caminaron entre los enfermos de aquellos días sanando a todos? ¿Por qué no sanaron a todas las colonias de leprosos? ¿Por qué no fueron a los cementerios y los vaciaron? Porque la enfermedad y la muerte son el resultado de la caída de la humanidad. Es el recordatorio irrefutable de que nuestra redención será más allá de la tierra, que ahora gime por un renacimiento. Liberar a la humanidad de la enfermedad y de la muerte sería cambiar las consecuencias del pecado. Sería disolver la necesidad de salud espiritual y la redención sería innecesaria. Por lo tanto, Jesús solo sanó a un hombre en el pozo de Siloé. Él sanó a unos pocos leprosos. Resucitó a solo 3 personas de entre los muertos, en vez de vaciar todos los cementerios y devolverles los muertos a las familias que sufrían. Había un propósito en lo que él y los apóstoles hicieron. Sus milagros de sanidad eran para una señal hacia las personas que Dios estaba instituyendo para una nueva era la cual llamamos la dispensación de la gracia. Ahora, ¿estoy sugiriendo que Dios nunca cura milagrosamente? Tal vez alguien se está preguntando. No. Indudablemente, Dios hace sanidades milagrosas. La comunidad médica lo llama remisión espontánea, porque ellos no saben cómo sucedió. De hecho, es un milagro y puede ser la respuesta ante la oración de alguien. Por lo tanto, ¿estoy sugiriendo que no podemos orar para pedir sanidad? No, no estoy diciendo esto. Indudablemente que podemos orar, así como lo hizo el apóstol Pablo en 3 oportunidades distintas para que Dios quitara su debilidad física. Y aún así, Dios escogió no sanarlo, de manera que Pablo mismo escribió parafraseado: la gracia y la fortaleza de Dios será manifestada en mi debilidad. Pero déjame avanzar un poco más. Quiero mostrarles que los apóstoles eran sanadores divinos. Estoy intentando ayudarte para que distingas la diferencia entre la sanidad divina y los sanadores divinos. Los apóstoles eran sanadores divinos. Permíteme darte 4 diferencias. Primero, un sanador divino no requería fe ni oración de parte de la persona enferma. Es muy importante esto, toma nota. Un sanador divino no necesitaba de la fe ni de la oración de parte del enfermo. Esa es una vasta diferencia de lo que está sucediendo con los sanadores de hoy en día. Los apóstoles nunca le preguntaron a alguien: ¿tienes suficiente fe? De hecho, la mayoría de las ilustraciones sobre las sanidades en el libro de los Hechos y la mayoría de las personas involucradas nunca fueron sanadas. No era la fe lo que les sanaba. De otra manera, no hubiese sido una señal del poder de los apóstoles, sería una señal de su fe. En segundo lugar, un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. Toma nota, un sanador divino pudo o no
haber orado antes de sanar. Quizás nunca hayan nombrado el nombre de Cristo antes de la sanidad. Quizás simplemente hayan dicho, levántate y anda. Ellos tenían la inequívoca y delegada habilidad para sanar, es decir, la sanidad divina. Lo que está sucediendo en la actualidad no es la sanidad divina. Dios puede escoger sanar, pero sanar a través de una persona que alega tener el don como apóstol no es sanidad divina en la actualidad. En tercer lugar, y estamos mencionando cómo los apóstoles eran sanadores divinos. En primer lugar dijimos, un sanador divino no requería fe ni oración de parte de la persona enferma. En segundo lugar, un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. En tercer lugar, un sanador divino era 100% exitoso. Toma nota también, un sanador divino era 100% exitoso. No había incidentes de, bueno, creo que no tienes la suficiente fe, o quizás deberías intentar con otro sanador, o tal vez ir a un doctor. Estos apóstoles eran como los profetas de la antigüedad quienes alegaban ser mensajeros de Dios, profetizando algo que iba a suceder. Los israelitas probaban a un hombre que se decía ser profeta pidiéndole que profetice algo inmediato. Una vez que se profetizaba y se cumplía, ellos ponían su confianza en él para algo que estaba mucho más lejano. Si esa cosa inmediata no sucedía, lo llevaban fuera de la ciudad y lo apedreaban hasta la muerte como un falso maestro. Cuarto y último lugar, los apóstoles eran sanadores divinos. Recuerda, porque un sanador divino no requería de fe ni oración de parte de la persona enferma. Un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. Un sanador divino era 100% exitoso. Y en cuarto lugar, un sanador divino sanaba enfermedades físicas, externas y visibles. Un sanador divino sanaba enfermedades físicas, externas y visibles, tales como lepra, ceguera, cojera. ¿Y por qué podía ser más visible que resucitar de entre los muertos? Porque la sanidad necesitaba ser visible, porque era una señal entre las personas que aquellas sanidades eran hechas por los mensajeros de Dios. El punto crítico en esto para aquellos que creen que los sanadores divinos deberían existir en la actualidad sencillamente porque los apóstoles sanaron en el libro de los Hechos, es que los apóstoles no solo sanaban, sino que resucitaban a personas de entre los muertos. Que alguien diga, mira, Pedro sanó un paralítico, por lo tanto deberíamos ser capaces de hacer lo mismo. Es pasar por alto la última parte del capítulo 9 de los Hechos, en donde se nos dice que Pedro resucitó a una mujer de la muerte. Hoy levantaré esa bandera. Permitamos que todos los que se llaman sanadores divinos se encuentren conmigo en la funeraria. Paren de alegar el don apostólico sanando la presión alta de alguna persona o la bursitis, dejen de echar el demonio del cigarrillo y del demonio del chocolate. Vayamos a los asuntos apostólicos y vaciemos 1 o 2 féretros. ¿Vamos a hacer eso? Pero me pregunto por qué es importante comprender el don temporal que estos apóstoles tenían. Tal vez es la misma pregunta que te estás haciendo. Porque se refería a la naturaleza y al propósito de la iglesia de hoy. Nuestra misión actual es milagrosa, pero se mueve en torno al milagro de vidas cambiadas, el milagro de la redención, la sanidad del alma. Esa es nuestra misión hoy en día. Y si lo único por lo cual nos preocupamos es por la sanidad de nuestros cuerpos físicos y por la eliminación del dolor y de la incomodidad, entonces el Evangelio no es mejor que una cirugía o un Tylenol o cualquier aspirina fuerte. Podríamos olvidar la naturaleza espiritual de nuestra misión, la cual es seguir nuestra comisión de ir y de hacer discípulos en todo el mundo. Pero déjame seguir un poco más adelante. Vamos a ver 2 causas perdidas. Los apóstoles tenían las señales milagrosas para probar sus mensajes. Nosotros tenemos al Espíritu Santo para poder validar la palabra de Dios. Los resultados deberían ser los mismos, es decir, personas viniendo a la fe en Jesucristo como su Mesías. Ese es exactamente el resultado de Hechos capítulo 9. Revela el caso de 2 causas perdidas. La intervención humana era imposible.
Solo un milagro de parte de Dios podía cambiar el curso de las vidas de estos dos individuos. Causa número 1. Un lisiado. La primera causa perdida en nuestro párrafo de las Escrituras es quizás el más trágico de todas las imposibilidades humanas. No se nos dice cómo sucedió, simplemente se nos dice cuánto tiempo duró. Un hombre había estado paralizado durante 8 años. Miremos Hechos, capítulo 9, versículos 32 y 33. Por favor, busca Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 32 y 33. La palabra de Dios dice así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hasta ahí la palabra de Dios. El hombre había estado paralizado durante 8 años. Evidentemente había tenido algún accidente, ya que este hombre no era paralítico de nacimiento. No sabemos exactamente lo que le sucedió, pero él había estado paralizado el tiempo suficiente como para que todo su pueblo supiera que se encontraba bajo ayuda médica. Era una causa perdida. 8 años es mucho tiempo como para estar enfermo en la cama. El día llegaba y se iba, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin ninguna cura a la vista. Sin lugar a dudas que este hombre intentó con todos los médicos, con todos los que pudo consultar. Aparentemente, todos ellos habían llegado a la misma conclusión: no había esperanzas. Sumado a eso, el sentimiento de inutilidad, la insistente sensación de ser una carga para los demás, la pregunta de ¿por qué a mí?, seguramente habrá estado sobre este hombre. Ahora, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de encontrarnos y hablar con Joni Eareckson Tada. Joni es una mujer que está paralizada del cuello hacia abajo. Ella escribe acerca de sus luchas y de sus triunfos en libros considerados como los mejores vendidos. Ella es una creyente que tuvo que llegar a enfrentar el hecho que los planes de Dios para su vida es permanecer paralizada. Ella escribió en su libro Un paso más allá, sobre su esperanza y su oración para ser sanada. Ella dice esto: en una tarde lluviosa a comienzos del año 1972, cerca de 15 personas se congregaron en una pequeña iglesia de roble, no muy lejos de mi hogar. El grupo consistía de amigos cercanos, familia y líderes de la iglesia a quienes había llamado para que orasen por mi sanidad. Para el momento en que nuestra breve reunión finalizó, la lluvia había cesado. Saliendo por la puerta principal de la iglesia, fuimos animados por un hermoso arco iris a la brumosa distancia. Me dio tan solo otra reafirmación de que Dios había escuchado nuestras oraciones. Realmente Dios las había oído, pero Él no me sanó. Hasta aquí el relato de Joni. Si alguna vez te has encontrado con ella o la has escuchado hablar, seguramente te ha impactado la paz de Cristo que emana de su rostro y de su testimonio. Sin embargo, para este hombre llamado Eneas, la historia sería completamente distinta. Veamos el versículo 34. Dice así la palabra de Dios: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. No le preguntó cuán grande era su fe. Él no dijo tampoco: Señor, ¿podrías, por favor, si es tu voluntad, sanar a esta persona? Él simplemente dijo: Jesucristo te sana. Luego dijo: levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. ¿Puedes imaginarte y enseguida se levantó? ¿Te imaginas esto? Él no había caminado en 8 años, pero ahora la circulación es restaurada inmediatamente. La coordinación vuelve inmediatamente, los músculos atrofiados son restaurados inmediatamente, la memoria muscular es borrada y vuelta a escribir inmediatamente. Este es un milagro increíble. Continuemos con el versículo 35, donde dice la Biblia: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y se maravillaban por el don de Pedro. Si el tener dones de sanidad era cumplir el propósito de ellos, Pedro hubiese simplemente revelado su poder para sanar. Pero la sanidad era un medio para otro fin, es decir, la salvación de muchos. Por lo tanto, el texto dice: los cuales se convirtieron al Señor. Pero veamos
otra de las causas perdidas. La primera era este lisiado. La segunda causa, una mujer muerta. La segunda causa perdida es revelada en los versículos 36 al 39 de Hechos, capítulo 9. Busca en tu Biblia Hechos capítulo 9, versículos 36 al 39, donde dice la palabra de Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Puedes imaginar esta escena? La habitación está llena de viudas llorando y mostrándole a Pedro las vestimentas. Ella cosió esto para mí. Y a través de las lágrimas le están contando a Pedro sobre el ministerio de Dorcas y del amor hacia ellas. La iglesia en Jope tuvo una gran pérdida. ¿Por qué? ¿Murió una anciana? No. ¿Una diaconisa, una gran maestra? No. Una mujer que poseía una aguja y hacía prendas para las viudas. ¡Qué tremendo! Pero quiero mostrarte lecciones aprendidas en este funeral. Permíteme darte algunas lecciones que podemos sacar de este funeral. En primer lugar, si quieres que tu influencia perdure, pon en primer lugar a Jesucristo, a otras personas en segundo lugar y a ti mismo en el último. ¿Tomaste nota? En primer lugar, lecciones que vamos a aprender de este funeral. Si quieres que tu influencia perdure, pon en primer lugar a Jesucristo, a otras personas en segundo lugar y a ti mismo en el último lugar. Dorcas podría haber hecho vestidos y los podría haber vendido por dinero que ella misma podría haber usado. El texto insinúa por su silencio que ella también era una viuda. No hay mención acerca de una familia o de un esposo. Evidentemente ella era lo suficientemente adinerada como para comprar géneros y su vida era una constante fuente de donación. En segundo lugar, las personas no te recordarán en el futuro por algo que no eres en la actualidad. ¡Qué gran principio! En segundo lugar, las personas no te recordarán en el futuro por algo que no eres hoy en día en la actualidad. Si tú quieres ser recordado como amable, entonces pregúntate a ti mismo si eres amable ahora. ¿Quieres que las personas te recuerden como cariñoso y clemente? Entonces sé cariñoso y clemente ahora. ¿Quieres que el grupo pastoral te recuerde como comprometido e involucrado? Entonces pregúntate cómo estás involucrado ahora. ¿Quieres que tu familia te recuerde como fiel y agradable? Entonces, sé de esa manera ahora. Te pregunto, ¿cómo serás recordado? Y estamos aprendiendo algunas lecciones en este funeral. Dijimos que si quieres que la influencia perdure, pon en primer lugar a Jesucristo, a otras personas en segundo lugar y a ti mismo en el último lugar. Si las personas te recordarán en el futuro por algo, es lo que hoy eres en la actualidad. En tercer lugar, vive de tal manera que cuando la muerte venga, los que guarden luto sean el doble de los que festejen. Tercera y última lección que podemos aprender de un funeral, y es vivir de tal manera que cuando llegue la muerte, los que guarden luto sean el doble en número de los que festejen. Miremos desde los versículos 40 al 42 de Hechos capítulo 9, donde dice la palabra de Dios: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Observa que el versículo 42 no dice que el pueblo de Jope le construyó un altar a Pedro.
o que Pedro comenzó un ministerio de cruzada de sanidad, sino que muchos creyeron en el Señor. Vamos a ir a la aplicación de este mensaje. Permíteme que te dé algunas aplicaciones. En primer lugar, puedes confiar tu salud a Dios, el gran médico. Puedes confiar en Dios para tu salud. Él, el gran médico, ha tenido miles de años de experiencia. Él puede escoger para ti salud o enfermedad. Tengo un amigo quien, mientras estaba en la universidad, cayó del borde de un acantilado. Estaba caminando con algunos amigos en la oscuridad y no sabía que estaba en peligro. Caminó hacia el borde del precipicio y quebró su espalda. Ahora se encuentra paralizado desde la cintura hacia abajo. Él es el pastor de una iglesia en Atlanta, Georgia. Él le confió al Señor su salud, en todas las maneras en que esto pueda significar. Pero otra aplicación. Puedes confiar tus pruebas a Dios, el gran Consolador. Puedes confiarle a Dios tus pruebas. Él, el gran Consolador, con frecuencia revela sus grandes tesoros solo luego que llega la oscuridad. ¿Has descubierto esta verdad? ¿Has descubierto a Dios como el gran Consolador? Tercera y última aplicación. Dijimos, ¿puedes confiar tu salud a Dios, el gran médico? Dijimos también, ¿puedes confiar tus pruebas a Dios, el gran Consolador? Tercero, puedes confiar tu vida a Dios, el gran pastor. Puedes confiar en Dios con tu vida. Él, el gran pastor, nunca pierde sus pisadas mientras te guía por las cimas de las montañas y a través de los profundos valles. ¿No es maravilloso que Dios se deleita en trabajar en y a través de personas que serían consideradas como causas perdidas? ¿Continúa obrando milagrosamente en la actualidad? Absolutamente, damas y caballeros. El Dios de las causas perdidas aún sigue operando con omnipotencia en la actualidad. Obra diariamente en los corazones, obrando milagros invisibles. Milagros tales como regeneración, cuando las personas vienen a la vida en Él. También obra milagros como restaurando la salud emocional a las personas paralizadas por el miedo o la desesperanza. También Él obra milagros surciendo los corazones rotos de aquellos que han experimentado la muerte de los sueños o de los planes. Con Dios ahí no existen causas perdidas, ya sea yaciendo en una cama enfermo o en el féretro. Lo que consideraríamos como causas perdidas son verdaderas lecciones creadas para nosotros para poder aprender más sobre su naturaleza, su gracia, su voluntad, su perspectiva y su poder. Por lo tanto, la pregunta no es, Señor, ¿cómo puedes sacarme de esto? Sino la pregunta sería, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar a través de esto? Él es el Dios de las causas perdidas. Como Simón Pedro, como Juan Marcos, como Rahab la ramera, como el rey David, como tú y yo cuando rendimos ante Él nuestras vidas y le permitimos tomar las decisiones y someternos a Él. Por lo tanto, mi vida es dicho reflejo de su vida y poder, de manera que todos en mi ciudad, en mi compañía, en mi familia, sepan que Él es el gran Redentor y Salvador de la humanidad. ¿Es esto tu experiencia hoy en día? ¿Hoy estás viviendo de esta manera? Cuando otros te ven, ¿están viendo al gran Dios y Salvador de la humanidad? Espero que de esta manera sea. Que Dios te bendiga ricamente.